Buenas tardes, estudiantes de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago. Nuevamente nos vemos en una clase en modo virtual. Esta sería nuestra segunda clase, o nuestra segunda corriente analizada en nuestra primera unidad. Recuerden que nosotros vamos a ver 4 unidades, pero antes que eso quería hacer unas acotaciones. En primer lugar, felicitarlos porque todos ustedes, o por lo menos los 12 grupos que tenía preinscritos para el trabajo, enviaron sus trabajos ayer o a más tardar hoy día bien temprano. Entonces, al parecer todos los grupos pudieron realizar el trabajo. Espero que la calidad sea bastante buena. Sus preguntas fueron bastante interesantes este lunes y espero que las calificaciones que tengan cada uno de estos trabajos le haga entender más o menos cómo lo retroalimento y cómo estoy entendiendo y que sean acorde a la rúbrica que realicen. Así que eso, en primer lugar, felicitarlos. En segundo lugar, plantearles que a pesar de lo puntilloso que fui para los horarios, lamentablemente este video no va a estar a las 2 de la tarde, va a estar un poquito más tarde subido en internet, porque hoy día logré conseguir un escáner para poder escanear este primer texto que quería que ustedes leyeran, por lo menos la parte de introducción, que es Poder, Ideología y Violencia, que es el trabajo que hace Amalio Blanco y Luis de la Corte sobre toda la obra de Ignacio Martín Baró. Como yo les mandé un programa sin bibliografía, este texto no es obligatorio leer. Ninguna pregunta que realicen, ningún trabajo va a aparecer o se va a necesitar haber leído ese texto, pero para ustedes, para su formación, para entender ciertas diferencias, ciertas sutilezas, es bastante interesante. No solo habla de la obra de Ignacio Martín Baró, sino cómo esta se diferencia de la psicología social clásica o cognitiva que vimos en la clase anterior, y además cómo se diferencia con la corriente socioconstruccionista o construccionismo social, que es más abanderada por Gergen e Ibáñez y otros profesores importantes, y cuál es su crítica hacia esos profesores, y por qué esto entonces es plenamente latinoamericano. Dicho esas dos cosas, y esperando y tomando en cuenta finalmente lo que conversamos en la clase del día lunes, en vivo, intentar hacer el video un poco más acotado, y en segundo lugar, hacer trabajos cada 15 días, este diapositiva no lleva preguntas ni trabajo, eso lo vamos a ver para la próxima semana. Así, partimos más formalmente la clase. Ya. Antes de empezar a hacer la primera como introducción, recuerden que nosotros tenemos 3 unidades de trabajo y en cada unidad vamos a ver 4 corrientes de la psicología social. En la primera, describiendo sus características. Vimos la psicología social clásica la semana pasada. Esta semana vamos a ver la psicología comunitaria. La subsiguiente, o sea, la siguiente, perdón, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la psicología social surgida desde el psicoanálisis, del análisis psicoanalítico. Y finalmente vamos a ver algunas perspectivas, no todas, pero algunas perspectivas postmodernas dentro de la psicología social. En la segunda unidad, nosotros vamos a deconstruir los problemas o cómo ellos visualizan la realidad, y por tanto va a ser una unidad donde esas 4 corrientes vamos a irla criticando y seccionando cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para finalmente insertarlas dentro de la psicología del trabajo, en la tercera unidad. Por tanto, como en la primera semana vimos la psicología social clásica, esta toca la psicología social latinoamericana, y como se dan cuenta en el título de la diapositiva no dice psicología social latinoamericana, sino dice psicología comunitaria. ¿Esto por qué? Porque hay muchos psicólogos sociales en Latinoamérica, no solo psicólogos comunitarios. El tema es que se le da este apellido a la psicología que viene desde autores que trabajaron en Latinoamérica
no solo en psicología, después vamos a ir viendo en otras ciencias sociales, y que tienen una visión o cierto elemento en común que lo hace bien particular de Latinoamérica. Así, en Chile, por ejemplo, hay psicólogos sociales que siguen una escuela más clásica y sus autores de referencia en la actualidad son Taxel o Moscovici. Hay psicólogos más posmodernos que siguen los trabajos de Gergen e Ibáñez. De hecho, muchos psicólogos chilenos fueron a estudiar a Barcelona y Madrid, donde hay muchos psicólogos posmodernos. En cambio, en Latinoamérica se dio una versión bien especial que combina tanto una visión clásica como la más posmoderna, desde otra perspectiva, y eso va a permitir, o sea, eso hace que tenga un apellido distinto. Eso hace que normalmente cierta visión, cierta forma de entender la psicología, y no solo la psicología, sino varias otras ciencias sociales, tengan la idea de comunitaria. Así, con esa pequeña introducción, recordarles que en Chile pueden haber, las distintas universidades tienen distintos programas de formación y dependiendo del profesor del corazón que tenga, por así decirlo, por donde se sienta más cómodo, puede haber cada universidad va a abanderarse con una distinta forma de entender la psicología social. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Chile va por una psicología social más de corte posmoderno, más que latinoamericano, y también algunos autores clásicos. La Chile utiliza más los autores clásicos y la psicología comunitaria. Así que va a depender mucho de los profesores que estén formando, de cuál de esta escuela está, y por eso muchas veces cuesta diferenciarla o cuesta entender, porque más allá de que personalmente yo me encanta o valoro mucho la psicología comunitaria, no por eso dejo de valorar a un Bandura en su estudio, no dejo de valorar a un Kurlevin, o no dejo de leer a un Zizek por el lado del psicoanálisis, o dejo de leer a un Gergen o a un Ibáñez desde el lado de las visiones más posmodernas. Entonces, más allá de que particularmente esta clase probablemente sea la que más me divierta o la que más me sienta más lleno, porque es el área que a mí más me gusta. Dicho eso, vamos a partir la clase propiamente tal, después de esa aclaración, con esta primera imagen, que es icónica de la Guerra Fría. Porque, al igual que en la primera clase, vamos a partir con el contexto político que un poco explica el desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Y el primero antecedente es la Guerra Fría. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, habían varias potencias, por así decirlo, grandes potencias o potencias medianas. Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo se lo reparte la Unión Soviética y Estados Unidos. Incluso Inglaterra, que apoyó con tropas, sus tropas no fueron numéricamente tan importantes para la victoria, por tanto, le tocó bastante poco el pastel de los vencedores. Francia tuvo que ser liberada, por tanto, no le quedó muy bien. Y para qué decir Alemania, que fue partido, Turquía, que perdió total relevancia, lo que había sido el Imperio Otomano, y así todos los poderes ante la Segunda Guerra Mundial básicamente desaparecen. Japón también desaparece, y o sea, China, que ya estaba bastante atrasado, pero que tenía un gran potencial, estaba en una guerra entre nacionalistas y comunistas. Por tanto, las dos superpotencias que emergen desde ese momento es Estados Unidos y la Unión Soviética. El tema es que no se llevaban muy bien, pero se tenían miedo mutuamente, porque básicamente el arsenal de bombas nucleares de ambas naciones hacía que si tenían una confrontación abierta, básicamente dejara de existir la raza humana. De hecho, hay una frase de algún líder ruso, no me acuerdo el nombre exactamente en este momento, pero básicamente ellos podían hacer explotar todo su arsenal atómico, morir ellos inmediatamente y esperar que el resto del mundo se asfixiara lentamente. Ese era el poder de las armas, y básicamente ni la Unión Soviética ni Estados Unidos querían enfrentarse abiertamente. Por tanto, se enfrentaban, por así decirlo, en el ámbito diplomático y en guerras más pequeñas. Y el tema es que al principio, nosotros probablemente, si ustedes tienen alguna memoria, por su edad probablemente no, de la existencia de la Unión Soviética es cuando va cayendo, en su decadencia en los 90, cuando desaparece.
Pero en los 50, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 por la rendición de Japón, en el 44 se había rendido Alemania. La esfera comunista en los 50 y 60 empieza a expandirse. O sea, muchos países empezaron a considerar más atractivo estar del lado de la Unión Soviética que del capitalismo. Hay que entender que la Unión Soviética, como vimos en el otro video, nace en 1922. En el 1917-1922 hay una guerra civil después de que desaparece la Rusia zarista. Le costó mucho afianzarse, los poderes occidentales, sobre todo Inglaterra y Francia, pagaban ejércitos para atacar a la Unión Soviética, dentro de rusos descontentos. Por tanto, hubo mucho malestar. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaban un poco levantando, aparece Hitler, casi los derrota totalmente. Por tanto, la reconstrucción y todo ese proceso parte después de los 50. Podemos decir que la Unión Soviética empieza a agarrar mucha fuerza. Tenía muchos, por así decir, los países satélites de la Europa Central, la Europa Oriental y los Balcanes. Y empiezan distintos países de otros continentes, América Latina, África, a sentir el llamado de lo que nosotros podríamos decir, el llamado a formar un nuevo mundo supuestamente más utópico, mejor. Más allá de que la Unión Soviética tenía sus propios pecados y que probablemente tenía un sistema político que no permitía la diferencia, moría mucha gente, pero a muchos intelectuales le empezó a llamar la atención. Además, los pocos países europeos que quedaron más o menos en pie estaban más preocupados de mantener su colonia y evitar guerra, o sea, y evitar la separación a partir de guerra, que terminó debilitando aún más a Francia. Tuvo una guerra por la independencia de Argelia gigantesca, con cientos de miles de muertos. Inglaterra tenía, a duras penas, mantenía Sudáfrica e India, que fueron en procesos cada vez más de salir de su esfera de influencia. Por tanto, los dos grandes superpoderes se estaban peleando, pero la Rusia comunista empezó, la Unión Soviética, en verdad, empezó a ampliar su esfera de poder. Y se producen distintos hitos históricos que fueron cuestionando aún más la visión dominante. Por un lado está la guerra de Corea, donde Corea del Norte, que era comunista, intenta invadir la del sur. A duras penas Estados Unidos la logra sostener. Estados Unidos ataca, casi destruye a Corea del Norte. La China comunista, que había recién ganado su guerra interna, lo salva. Por primera vez en la historia, después de la guerra de independencia de Estados Unidos como país independiente, pierde batallones, divisiones del ejército, arrasados por el ejército chino, y uno de los generales que postuló para ser presidente de la República en Estados Unidos pidió que lo atacaran a China con bomba atómica. Ese fue el nivel del conflicto. Al final quedaron igual que antes de la guerra, solo que con las dos Coreas casi destruidas, pero con un cuestionamiento fuerte al poder occidental. Y además un problema que se mantiene hasta el día de hoy. Aparte, en 1959 se da la Revolución Cubana, se derriba un régimen muy pro Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos había tenido una guerra con España para la independencia de Cuba y Cuba se había convertido en una colonia estadounidense. Básicamente contra eso lucha el Che Guevara y Fidel Castro, y hacen una revolución y logran formar un tipo de gobierno que en un primer momento no era ni socialista ni comunista, sino podríamos decir de izquierda, pero con ciertos visos democráticos. Pero entre la presión estadounidense y los propios conflictos internos de la isla se transformó en un régimen más cercano a la Unión Soviética. Pero en un primer momento Cuba no quería alinearse con la Unión Soviética. De hecho, fue presidente por mucho tiempo de los países no alineados. Pero Estados Unidos era conmigo contra mí, esa era su lógica blanco y negro. Por tanto, Cuba salió más de la Unión Soviética y para Estados Unidos era un mal presente. Si un país que estaba a la nada de su territorio era capaz de pasarse al bando socialista, eso implicaba que Centroamérica o Sudamérica se volvía un área de mucho peligro para ellos. Después aparece la guerra de Vietnam, que es a una
peor para Estados Unidos. Básicamente, Vietnam es parte de una colonia muy grande que tenían los franceses que se llamaba Indochina, que si ustedes lo buscan en el mapa es la colita. China tiene como una colita larga abajo donde hay varios países, Camboya, Laos, y entre esos Vietnam. Tienen una guerra todos esos países para intentar separarse de Francia. Francia la pierde y entre los acuerdos quedó Vietnam del Norte comunista, Vietnam del Sur pro Francia. Básicamente se terminan declarando la guerra estos dos Vietnam, cada uno con su propia versión. Estados Unidos diciendo que los vietnamitas del norte lo atacaron, los vietnamitas del norte diciendo que no se les respetó ninguno de los acuerdos, no se le pagaron indemnización, nada, pero más allá de las causas de la guerra, sea una de las guerras más famosas de la historia, donde Estados Unidos mandaba hombres, perdía recursos y por sobre todo a nivel diplomático perdía influencia. O sea, si Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no es capaz de ganarle a unos guerrilleros en una selva, difícilmente sea el país garante de la democracia y otros temas. En Latinoamérica nacen diferentes guerrillas de distintos cortes comunistas. El comunismo no tenía solo una corriente, guevarista, estalinista, maoísta, que quieren llevar o derribar, sea las democracias, las dictaduras que habían en esos países, a, a un modelo más diferente. Acá en Chile tenemos nuestra propia experiencia con Salvador Allende y la primera elección democrática de un líder socialista dentro de una democracia sin cambiar las reglas de esa democracia. También sabemos cómo nos fue con eso. Y Estados Unidos tenía una política de contención del comunismo en Latinoamérica que pasó por muchas fases, que pasaba, por así decirlo, del mazo a la zanahoria. En algunos momentos, de hecho, hay empresas norteamericanas que planearon golpes de Estado porque los estados querían generar reformas agrarias o nacionalizar ciertos recursos, llamaban a Estados Unidos y derribaban gobiernos plenamente democráticos. Estados Unidos no tenía ni un empacho en poner un dictador con tal que no fuera comunista, aunque ese dictador fuera lo más terrible que le había pasado a ese país en la historia. Y eso sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. Y por un lado pasaba por una etapa de cero tolerancia, después venía un presidente Kennedy que armaba un plan que buscaba, por así decirlo, generar políticas que en el espectro político actual diríamos de centro-izquierda dentro de los países, para dar cuenta de las muchas necesidades que tenían las poblaciones latinoamericanas. Después se iba Kennedy y aparecía un Nixon que guerra al comunismo y todas esas políticas que habían significado algún tipo de desarrollo en Latinoamérica desaparecían y volvía la idea de estás conmigo, estás contra mí. Por tanto, si se dan cuenta, tenemos un conflicto ideológico superior entre dos formas de ver el mundo que se creían mutuamente excluyentes entre sí, con una serie de conflictos regionales y sociales. Y en el telón de fondo, Latinoamérica, que tenía un dictador un día así, unas democracias frágiles y manipulables por el poder de turno, con grandes niveles de pobreza y con padecimiento de la población. Ese es el contexto donde aparecen las versiones más latinoamericanas, no solo de la psicología, sino también de la sociología, del trabajo social. Y bueno, vamos a irlo viendo. Ahora esta segunda imagen es uno de los cuadros clásicos de la teología de la liberación. Ahora, ¿por qué es importante la teología de la liberación? Porque la mayor parte de los primeros intelectuales latinoamericanos que buscaron su propio camino venían desde esta corriente. La teología de la liberación, para los que no lo sepan, lo que es la teología es una forma de entender o interpretar la iglesia. De hecho, la mayoría de estos eran curas católicos. Y la teología de la liberación es la única teología plenamente latinoamericana no europea. Por lo cual, eso produjo bastantes roces con el Vaticano, porque no era algo que venía del Vaticano, sino algo que se creó en Latinoamérica, la teología de la liberación, para plantearlo
de la forma más simple posible, nace de una parábola que hay en el Nuevo Testamento que dice que es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al cielo. Básicamente lo que nace de ahí es toda una versión teológica que dice que la pobreza, la injusticia, las malas condiciones laborales, el maltrato, es un pecado social. Es un pecado que realizamos todos los que permitimos que eso exista. Entonces, al yo permitir que en mi sociedad haya abuso infantil, haya mala regla del trabajo, se reparta mal, estoy siendo un pecador. La sociedad peca como un conjunto por mantener estructuras injustas en la vida. Estados Unidos, que no tenía mucha idea entre la diferencia entre el comunismo y el socialismo, menos, esto para ellos era comunismo puro y duro, más allá de que no entendían su raíz más católica, que tenía que ver con un tema de la salvación. Yo puedo ayudar a la salvación de mi alma si permito que nuestra sociedad sea más justa. Y por tanto la teología de la liberación planteaba una opción preferencial por la gente pobre. Yo trabajo con la gente que sufre, no con los que tienen todos los beneficios de la vida. Más allá que los dos tienen alma, como lo están pasando tan mal los pobres, los desposeídos, los que sufren injusticia, es con ellos con los que yo debo trabajar, vivir, convivir, saber lo que les pasa. Entonces, para recapitular, es una visión teológica de la forma de entender la Iglesia, la religión católica, que nace en Latinoamérica, que tiene raíces bíblicas, pero que plantean un discurso de transformación social. Yo quiero transformar una sociedad injusta porque al final es, por así decirlo, una encarnación del mal. Es como si el diablo estuviera en la tierra y es sobre el diablo la pobreza, es sobre el diablo la injusticia, sobre el diablo la violencia que sufren las personas. Por tanto, yo trabajo, como buen cristiano, trabajo para hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios busca un mundo más justo, donde no haya violencia, donde no haya abuso. Y eso tanto para el Vaticano como para una visión más norteamericana era básicamente comunismo con nuestro nombre. Por lo cual, muchos teólogos de la liberación fueron perseguidos por el Vaticano, o sea, el Papa Juan Pablo II, que algunos cristianos lo consideran un santo, por lo menos acá en Latinoamérica esa visión no se comparte mucho, ya que les hizo obligar a los curas que planteaban esta teología votos de silencio, cayó cuando fueron asesinados, o sea, me refiero de callar, de no decir nada. Muchos grandes obispos en Latinoamérica que eran muy queridos por las poblaciones por el trabajo social que realizaban fueron asesinados en distintas dictaduras latinoamericanas. Y Juan Pablo II básicamente se cayó y miró para otro lado. En otras partes de Europa, sobre todo en Europa, en su lucha por la democracia y vencer a la influencia de la Unión Soviética en Europa, el Este es visto como un héroe. En muchas poblaciones latinoamericanas eso no se comparte. Otro ámbito era los antecedentes teóricos de las ciencias sociales, la visión clásica, o sea, la psicología, por así decirlo, social, o la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró. Él era un psicólogo cognitivo clásico en su formación. Orlando Falsborda, que es el inventor de la investigación acción participativa, él era un sociólogo duro, o sea, me refiero duro, él tomaba datos estadísticos, nada de análisis de trayectorias de vida que podríamos decir que algo más posmoderno en Orlando Falsborda, jamás eso. Ellos tenían una metodología y se inspiraban en los autores sociales clásicos. También rescataron mucho el trabajo de campo, tanto de toda la antropología, donde Malinowski es como el símbolo, y también de Kurt Lewin. Kurt Lewin, como se recordarán, hizo el experimento del liderazgo y se lo presenté como psicólogo social clásico, pero tuvo otros trabajos, trabajó mucho en relación a la pobreza y al grupo. Y para trabajar en relación a la pobreza, él viajó a las partes más pobres de Estados Unidos y posteriormente viajó a Centroamérica para ver la pobreza y la violencia que había en Centroamérica. Por tanto, en su trabajo agregó, por así decirlo,
elementos del trabajo de campo, que antes era la antropología y que se entendía como los antropólogos, que iban a ver pueblos casi que ya iban a desaparecer, indígenas que nadie conocía, y rescató su forma de trabajo como el trabajo de campo, o sea, la observación in situ. ¿No? Yo no escribo valga la redundancia, en un escritorio o desde mi oficina. Yo, para hablar de la realidad social, tengo que ir hacia esa realidad social. Entonces, otro de los antecedentes teóricos de toda esta visión latinoamericana es el trabajo de campo. O sea, eran psicólogos, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales que no se quedaban en la universidad. Ellos salían a trabajar en el campo. Salían a conocer las realidades, sabían a trabajar en esas realidades, a transformarlas definitivamente, o desde su visión de la transformación. Y por otra parte, el antecedente teórico es que se retroalimentó mucho esta psicología de los movimientos sociales, políticos y el postcolonialismo. O sea, nosotros habíamos salido de ser una colonia española para ser una colonia norteamericana, para vivir según los dictados de Norteamérica, o perdón, no Norteamérica, Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos derribó gobiernos democráticos tras gobierno democrático para poner distintas dictaduras o poner a un gobierno títere. Entonces había un resentimiento, una forma de entender: yo no quiero vivir así, yo no quiero estar en estas condiciones, quiero cambiar. Y ese fue todo, por así decirlo, un elemento teórico que se integró a todos estos movimientos, formas de pensar la psicología, formas de pensar el trabajo social, formas de pensar la sociología, desde una corriente más latinoamericana. Y acá vamos a ver algunos referentes del trabajo social. Voy a explicar su visión, su trabajo. Vamos a partir con el primero. Espero que se vea la punta del mouse en el video. Si no, el primero, mano superior izquierda, Ignacio Martín Baró, que es del libro que le mando, que era cura, teólogo de la liberación. Ahora sí me ordené, era profesor de la Universidad de El Salvador. Él era salvadoreño. Y su trabajo como psicólogo, él era un psicólogo cognitivo, estudió en Estados Unidos, después estudió en Frankfurt, estudió en Bogotá, o sea, los lugares más prestigiosos él tuvo una formación muy rigurosa. De hecho, él mandaba paper a Estados Unidos en su época de producción, o sea, no era una persona que no haya tenido una educación formal sólida, sino que su formación era bien interesante, su estudio era usando los instrumentos que usó Bandura, que usó Kuhn-Levin, bueno, cuando vimos a Rosenthal y Jacobson, el efecto Pygmalion. O sea, él trabajaba desde un modelo muy, muy clásico de la psicología, pero se fue dando cuenta que ese modelo era inaplicable en la realidad latinoamericana. O sea, como les dije la semana pasada, la mayor parte de los experimentos que vimos eran jóvenes blancos, jóvenes de bien, en la universidad más cara de Estados Unidos. Que más allá de que los experimentos, y como vimos, tuvieron desarrollo o formas de entenderse que afectaron todo nuestro conocimiento de la realidad, en relación a lo que veía Martín Baró y todos los que vamos a ir viendo uno a uno, se dio cuenta de que la realidad latinoamericana era totalmente distinta. Nosotros nos veíamos en Estados Unidos, no teníamos una clase media formada, de hecho había pobreza, desigualdad, niveles de violencia, inestabilidad política, asesinatos. O sea, entiendo, en Centroamérica, donde en la actualidad existen las maras, o México, donde mueren cientos de personas al día. Esa era la realidad que él vivía, entonces él decía era incomparable con Estados Unidos. Y por tanto, combínenlo con que era cura o padre, ¿no? Sacerdote, y que venía la teología de la liberación, una opción preferente por los pobres, por la transformación del mundo. Entonces, él plantea básicamente que lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar, o por así decirlo, transformar esta realidad
que es dañina para las personas, que las afecta. O sea, yo en verdad es muy distinto una depresión porque no puedo tener el PlayStation 4. Es muy distinta esa depresión a tengo depresión porque fue asesinada toda mi familia ayer. Las dos pueden ser cuadros depresivos, pueden ser calificados por el DSM-5 como cuadros depresivos, pero la raíz, la forma y la manifestación de eso es total y absolutamente distinta. Entonces Ignacio Martín Baró plantea como elementos centrales de su trabajo que las formas de poder que existen en Centroamérica, porque él basó todo su trabajo en Salvador, pero también en los otros países centroamericanos, que en Centroamérica las formas de poder habían generado una ideología que hacía factible y justificable la violencia. Si se dan cuenta, tiene una raíz bien cercana a lo de la ideología de lo que vimos con el experimento Zimbardo. Él planteaba eso. Y en eso podemos decir que es un psicólogo social clásico. Pero ¿en qué cambia? En que Zimbardo se quedó ahí, se quedó hasta ahí, porque él trabajaba en una universidad de alto prestigio, de la Ivy League en Estados Unidos, con gente, en ese momento ni siquiera podían entrar gente de color a la universidad, o recién estaban entrando. En cambio, Ignacio Martín Baró dice, aquí eso lo vivimos no en un experimento, lo vivimos todos los días en la sociedad. Yo tengo una opción preferente por los pobres, por tanto tomo una visión ética del mundo. Yo hago, por así decirlo, hago un juicio ético del mundo y me obligo a un juicio moral. ¿Qué hago yo frente a lo que veo? La psicología no se puede quedar en experimentación, se tiene que quedar en transformar la realidad que viven esas personas, porque yo no puedo considerar que en mi sociedad, donde yo vivo, donde yo estoy todos los días, puede haber esos niveles de injusticia, esos niveles de pobreza, esos niveles de violencia. Y no puedo aceptar que haya que el poder forme, se amalgame o cree una ideología que justifique esa violencia y que haga aceptable el que haya personas pobres, que haya personas que sufran violencia, en el caso de la mujer que sufran violencia sexual, discriminación, menospago. Él se propone que va a estar en contra de eso. Y uno de los elementos centrales es una visión ética, que dentro de la visión normal de las ciencias está afuera. Este objetivo, así es la realidad, y yo soy aséptico, ni toco la realidad porque yo la estoy estudiando. No, Martín Baró dice, yo estoy en la realidad, meto los pies al barro, y no voy a aceptar esta realidad y voy a hacer algo para transformarla. Y ese algo para transformarla, vamos a ir viendo los distintos autores, lo hace desde una perspectiva de cambio. O sea, si yo voy a trabajar psicológicamente con alguien es para que cambie su realidad, no para que la acepte y se vaya a la casa igual de mal como estaba. Bueno, en el caso de Martín Baró la historia es bastante triste porque en su universidad básicamente la mayoría de los profesores eran curas jesuitas, había un cura muy importante que era el gran obispo, de hecho muchos pensaban que su visión incluso rivalizaba, tenía más ascendencia en Latinoamérica que la del propio Juan Pablo II, y un escuadrón de la muerte salvadoreño lo asesinó a todos. 7 personas, creo que 6 hombres y una señora, todos muertos por la forma de pensar. Después mataron al obispo del Salvador en mitad de una misa de Nochebuena. O sea, ese era el nivel de violencia que vivían. Siendo que, más allá de que su visión cuestionaba mucho el poder del gobierno salvadoreño y la dictadura en que vivían, también cuestionaba la guerrilla y sus formas de utilización de la violencia. Porque él no considera la violencia, por así decirlo, una acción de el diablo encarnada en la vida normal de las personas. Entonces, él luchaba contra todo tipo de violencia, no solo con la que viniera el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tenía poder y las matanzas que hacía eran mucho más grandes que la que podría hacer cualquier guerrilla. Esa es con la visión de Martín Baró. De hecho, su psicología se llama la psicología de la liberación. Después aquí abajito, abajo de Baró, pero que se vea
puntero en el video. El dibujo en color sepia, amarillo, no. Ahí les pediré ayuda a ustedes. Está Orlando Falsborda, que probablemente no lo conozcan tanto por el nombre, pero sí por su teoría. De hecho, hay un ramo en tercer año que también realizo yo, que es el de investigación, acción participativa y sistematización de experiencia. Y el inventor de la investigación acción participativa como tal es Orlando Falsborda. Nuevamente él era un sociólogo de un corte metodológico duro, exacto, estudios, y él va a trabajar por un plan de desarrollo de la parte cuando Estados Unidos estaba como en la buena con Latinoamérica y permitía cierta apertura de la política de los países, en Colombia de hecho, financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, y él va a trabajar a comunidades agrícolas colombianas como sociólogo para ver cuáles son sus necesidades, bueno, y las cosas que hacen los sociólogos, segmentar la población, bueno, y una serie de cosas y darle herramientas para que puedan desarrollar política, o sea, con la nueva política agraria que se quería instalar, generar mayor desarrollo y un mejor estándar de vida. Claramente cuando llega a ver la realidad en que vivían muchos colombianos, sobre todo indígenas, pero también campesinos, todo lo que supuestamente él iba cambian sus prioridades, también hace un juicio ético de esta realidad. Y su juicio ético para inventar la investigación de acción participativa es mucho más radical. O sea, él dice, yo supuestamente soy un científico que va a investigar a este fenómeno que está lejos de mí. Y lo que yo tengo que hacer es investigar, seguir investigando la parte de acción, pero lo tengo que investigar para transformarlo. Nuevamente eso se empareja mucho con lo de Baró. O sea, la parte de acción es una acción transformadora. La gente no puede seguir viviendo en estas condiciones. Pero la parte participativa, la P, es, pero yo no soy quien para hacer estos cambios. Los cambios los tiene que hacer esta misma población. Entonces él inventa un método de investigación, que él quería que fuera una investigación científica, pero que tendiera hacia el cambio y la transformación social, guiado y llevado por las propias personas que vivían en esa realidad. Y eso implicaba, por ejemplo, enseñar metodologías de análisis de datos a gente que no había ido al colegio, hacer los análisis de datos en conjunto con ellos, en asamblea abierta, permitir que ellos fueran los que llegaran a sus propios resultados, no él como investigador, porque él pasaba a ser parte de esa comunidad. Entonces, la investigación de acción participativa nace desde una sociología, y es una sociología latinoamericana por excelencia. Si ahora nos vamos, y ese es el trabajo Falsborda, para que vean que no es solo psicología. Si ahora nos vamos hacia el rincón superior derecho, van a ver, a los que reconocen la caricatura, a Paulo Freire. La educación popular, la liberación del oprimido, una serie de conceptos que inventó él. Y él también, al igual que Ignacio Martín Baró y Falsborda, Freire los desarrolla desde el propio trabajo. Él, literalmente, se va a la selva brasileña, donde vive gente muy pobre, a hacer programas de alfabetización, nuevamente con políticas de desarrollo que buscaban una mejora en las condiciones de vida de las personas, y se da cuenta que se aplica una clase normal, frontal, común y corriente, no. Está perdido, no resulta. Entonces inventa un método que ahora se utiliza en muchos otros ámbitos, donde ve que hay gente, por así decirlo, que agarra más rápido o que entiende más rápido la materia, en este caso, que entiende más rápido el tema de la lectura, y les pide que ellos mismos ayuden a formar a sus otros compañeros. Esto ahora se utiliza en cientos de ámbitos, hasta una forma pedagógica aceptada. Claro que si uno dice pedagogía del oprimido, te quedan mirando feo, pero si uno dice pares que ayuda o ayudante en clase, se ve mucho más bonito. Por ejemplo, en salud, el entrenar a gente de la propia comunidad para que detecte más rápido los problemas porque los doctores no pueden salir del CEFAM, es una metodología que se utiliza en Chile y que viene del trabajo de Paulo Freire. Y Paulo Freire, al igual que
Martín Baró, igual que Falsborda, plantean una opción ética. Si ellos siguen haciendo lo que se supone que tienen que hacer, no van a haber ningún avance. Por tanto, él plantea la transformación, en este caso, el convertir a las personas que él plantea como oprimidas en libres. Y eso se hace a través de la pedagogía. Si se dan cuenta, psicología, sociología, pedagogía. La única persona que no logré sacar una foto, que está en la parte inferior, no encontré fotografía en internet, es María de la Luz Morgan, que trabaja en Perú, en la Universidad Católica de Perú. Si ustedes ponen su nombre en internet va a haber mucho trabajo. ¿Se acuerdan que hablé de investigación, acción participativa con Falsborda? En el caso de María de la Luz Morgan, ella trabaja el tema de la sistematización. La sistematización tiene distintas escuelas. Si tenemos el gusto de vernos el próximo año, en tercer año, se lo voy a explicar más, pero hay una escuela chilena, centroamericana, y la peruana. Y la escuela peruana se basa en el trabajo social. De hecho, ellos son los que cambian la idea de que ya ellos no van a ser asistentes sociales, van a ser trabajadores sociales. Lo que es un cambio de paradigma, porque un asistente social es una persona de un estado asistencialista que asiste a las personas que tienen necesidades. Una trabajadora social es alguien que trabaja para transformar su realidad. ¿Se dan cuenta? Se parece bastante al discurso de los otros referentes que les nombré. En esa escuela nace ella, si no es la primera, de estar entre las primeras escuelas de trabajo social, con el nombre de trabajo social, con la transformación del rol, y ella planteaba la sistematización de experiencias, o sea, lo que hace una comunidad, las lógicas que hace una comunidad, pero con la idea de transformarlo en conocimiento científico. No, esto no se hace porque sí, esto es un conocimiento que tiene tanto valor como un experimento de un físico, pero que tiene que ver con las realidades de Latinoamérica. Nosotros, porque nosotros queremos transformar la realidad, y cuando logramos, o si no lo logramos también, experiencias positivas o negativas, nosotros vemos las lógicas que hay detrás de eso y cómo podemos comunicarla para que otras personas lo puedan vivir y puedan transformar sus propias realidades. Dejé para el final a los dos psicólogos en la parte inferior derecha. Está Marixa Montero, venezolana, que ella tiene su libro clásico, así, pero Hacer para transformar. Diríamos que ella es como de la segunda etapa, porque Baró, Falsborda, en menor medida Pablo Freire, porque él escribió mucho, María de la Luz Morgan, ella se dedicó sí a desarrollar una teoría, porque ellos trabajaban mucho, era de trabajo en terreno, de estar en terreno, y normalmente eran sus estudiantes los que hablaban del trabajo que ellos realizaban. Marisa Montero hizo como el cambio, ella mandaba a trabajar a sus estudiantes y ella teorizaba lo que hacía. Y ella buscaba junto a ellos buscaba las lógicas de transformación que había en la sociedad. De hecho, su libro es muy decidor, Hacer para transformar, o sea, tengo que hacer cosas en la sociedad para ir transformando. No se transforma desde no hacer nada en el campo, en las poblaciones, en las comunidades. El escribir o el sentado en un escritorio haciendo paper no va a transformar la realidad. Se hace desde el hacer, y por lo tanto, al igual que todos los otros autores, implica un compromiso ético. Ella sigue viva hasta el día de hoy y probablemente en un primer momento tenía una simpatía por el gobierno de Chávez, en la actualidad no le tiene mucho cariño al régimen bolivariano, pero sigue haciendo clases, sigue hablando de la transformación, y al igual que todos los autores anteriormente vistos, tiene una visión muy crítica con los poderes establecidos. Finalmente, hablamos de todo el resto, vamos a ver a Pichon Rivière, que es probablemente el más raro de todos los autores que vimos, porque él viene de otra escuela clásica, él viene de la escuela del psicoanálisis. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis europeo? Pero el psicoanálisis tiene
dos escuelas gigantescas en el mundo. Por un lado está la escuela francesa, trabajó más que Freud, muchos de sus alumnos, de hecho el referente máximo es Lacan, trabajaron mucho en Francia, y la segunda escuela donde más hay psicoanalistas en el mundo, incluso superando a Estados Unidos, son los franceses, perdón, los argentinos. Los argentinos tienen la escuela lacaniana más grande del mundo, trabajan mucho en grupo, la dinámica de grupo, mucho pensado desde ahí. De hecho, Slavoj Zizek, que es como el rockstar ahora de la filosofía de corte psicoanalista, estudió ahí también, y bueno, tiene la escuela ya en los Balcanes, pero Lacan es un referente en Argentina gigantesco y muchos profesores, Laclau, han nacido de esa tendencia, y apareció un tipo raro que se llama Pichon Rivière, que desarrolló todo el ámbito de trabajo en grupo desde una perspectiva psicoanalista, y que es considerado un gigante dentro de la psicología social latinoamericana. Porque él también tiene una opción ética, más allá del psicoanálisis no trabaja tanto desde ahí, él también rompe un poco con su situación y él inventa metodologías de trabajo en grupo que pueda ser aplicada en la realidad latinoamericana. De hecho, él inventa una idea que para nosotros ahora es básica, como la idea del grupo motor. O sea que, por ejemplo, cuando yo tengo una idea y quiero trabajar, en vez de juntar a 100 personas para empezar a trabajar, mejor busco 3, 4, el grupo motor que va a llevar, que va a ser el que va a impulsar el trabajo. Después busco simpatizantes que me puedan ayudar, ayudantes más específicos. A lo mejor él no quiere participar en el grupo, pero sí hace buenos pósters y está dispuesto a regalarme uno o dos diseños para la acción que quiero hacer. Todo eso viene del trabajo Pichon Rivière, tiene un trabajo más clínico en grupo, que no es tan conocido, pero es muy interesante. Pero introduce una serie de categorías para entender el trabajo en grupo, la idea informante clave, de cómo utilizar a las personas, más que utilizar, porque es un verbo muy feo, pero cómo hacer que personas dentro de un grupo puedan ayudarme a la labor que quiero hacer, la facilitación, el liderazgo, una serie de temas trabajó, y en ese sentido lo hizo desde Latinoamérica y también con una visión ética, o sea, con su visión de romper con la escuela. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero en psicología, la escuela más cuadrada, por así decirlo, lo que puedes o no puedes hacer como psicólogo es el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis dice que si tú ves a alguien llorando, tú no lo puedes tocar. Básicamente, así. Ni un abrazo, ni una mano en el hombro, nada. No lo puedes tocar, que llore solo. Por supuesto, hay otras escuelas de la psicología. Entonces, imagínense una persona que trabajó en grupo y en dinámicas de grupo desde una teoría que supuestamente la gente no se puede tocar en un proceso de curación, de sanación o de terapia psicoanalítica. Y él habló de terapia en grupo y grupos dinámicos, o sea, donde la gente se tocaba, me refiero que hace acciones donde te tocas con el otro, no piense mal, sino que actividades ya, juegos, donde tú estás con otro, estando con otro, rompiendo muchos de los lineamientos, porque eso él sintió que en la realidad latinoamericana era mucho más relevante que seguir a rajatabla la idea de setting psicoanalítico. Ya para ir cerrando, al igual que la semana pasada, esto es una clase más inductiva que deductiva, por tanto partimos del contexto histórico, de los contextos teóricos, pasamos por los referentes y llegamos a los elementos que podríamos decir que son los centrales o los que agrupan a todos estos autores de las ciencias sociales más latinoamericanas. De hecho, la mayoría son desde la liberación, desde el oprimido, desde lo comunitario, que hasta el día de hoy siguen existiendo. O sea, sigue habiendo educación popular en Chile, sigue habiendo espacios de resistencia en algunas universidades donde se trabaja estos temas. De hecho,
su escuela intenta hacerlo un poco, pero para ir finalizando, vamos viendo los elementos principales. Como me cansé de repetir, un compromiso ético, entendiendo como un compromiso ético que yo hago una visión de la realidad, planteo que esa visión no es aceptable y por tanto la quiero transformar. O sea, aquí no es, no, o sea, no puedes ser psicólogo, sociólogo, trabajador social si tú crees que tu sociedad está bien. O sea, lo primero es suponer de que las injusticias sociales, la pobreza, la violencia no son aceptables. Y desde ahí es lo mínimo como para trabajar desde una visión más latinoamericana, que a nosotros nos podría parecer que en otros países debiese estar, pero las visiones más tradicionales esto no existe. O sea, la idea de un compromiso ético. De hecho, posteriores, no los autores que trabajaron esto, sino sus estudiantes decían que esto se parecía mucho a la epistemología gramsciana. Es decir, el hacer desde la praxis, el generar teoría desde el hacer, que lo habló Gramsci, pero que la mayoría de estos autores no lo conocía. De hecho, como anécdota, hace como 10 años atrás en la Universidad del Paraíso, cuando yo ya había egresado, pero me tocó apoyar la organización de un congreso del colectivo de Paulo Freire y habló uno de sus últimos ayudantes cuando Paulo Freire estaba trabajando en África. Y él dice que Paulo Freire un día le plantea, oye, mira, estoy leyendo un autor re interesante. Y este ayudante le pregunta cómo se llama y el autor se llamaba Karl Marx. O sea, era, por primera vez está leyendo a Marx. Paulo Freire, cuando pensó su teoría, todo su trabajo, toda su vida, jamás supo o jamás leyó a Marx. Más allá de que para muchos gobiernos latinoamericanos todo esto sonaba a comunismo. La mayoría de estos autores, más que comunistas, tenían un compromiso ético con que su sociedad no podía seguir sufriendo o estando como estaba. Por tanto, no solo era un compromiso ético desde el sentido de yo quiero cambiar, sino lo que hago busca la transformación de esa sociedad. En particular, qué sé yo, a mí me toca como psicólogo de un colegio ver casos de violencia. A mí me podría tocar yo podría hacer un estudio de violencia, de los índices de violencia que hay en el colegio donde estoy, que sería un estudio social clásico, pero desde una perspectiva que ahora llamamos de derecho, que viene de todas estas discusiones teóricas, implica que yo lo primero que tengo que hacer es no ponerlo en una estadística, en un Excel. Yo lo que tengo que hacer es llevar a ese niño bueno, de cerca de mi colegio hay un SAPU, a contratar lesiones, después al lado del SAPU está Carabineros, y llevarlo a Carabineros para hacer la denuncia. Porque no es solo que yo estudio la violencia, la entiendo o la voy describiendo, lo que yo hago es hacer algo en relación a esa violencia, que en mi caso profesional y que debiese ser de cualquier psicólogo que trabaja en un colegio, es hacer la denuncia correspondiente. O sea, yo no solo tengo un compromiso ético, sino que también busco la transformación de esa realidad. Aquí, y que va a ser uno de los elementos de mayor crítica, el tercer punto es centrar en la comunidad. Porque la idea de comunidad se ha transformado mucho. Piensen que la mayoría de estos autores empezaron a trabajar en los 50, 60, 70. Por tanto, la idea de barrio, de comunidad o de pueblito pequeño era mucho más patente, era mucho más existente. Entonces yo trabajaba en una comunidad, en una junta de vecinos, en un colegio. Bueno, el colegio sigue existiendo, pero la junta de vecinos como elemento primario, en una alcaldía, trabajaba en un territorio, por así decirlo, en un territorio definido y que está definido históricamente. También la idea de que estos autores no eran, por así decirlo, su visión más allá de que para este modelo son súper relevantes, planteaban de que las personas son el propio motor de su cambio. O sea, esto la psicología clínica lo sabe, el peor paciente es el que no quiere cambiar. O sea, el psicólogo clínico, por así decirlo, tiene el trabajo más fácil del mundo. Es una broma entre psicólogos, porque alguien que va a un psicólogo clínico sabe que tiene un problema, intentó cambiarlo, no pudo y está dispuesto a gastar tiempo y dinero en solucionarlo.
Por tanto, la primera persona que tiene que querer cambiar es o sea, el primero que tiene que querer cambiar es la propia persona. En este caso, todos los autores que les mostré, lo que planteaban es que el que debe querer cambiar son las personas, o sea, es la comunidad, enseñarle herramientas para que ellos cambien, para que si yo me voy, tengo que ir a trabajar a otro lado, ellos puedan seguir con su proceso transformacional. Por eso la pedagogía de los oprimidos, la psicología, la liberación, la investigación, acción participativa es, a lo más yo dejo herramientas para que después ellos se desarrollen sin mí, porque ellos saben lo que más necesitan en su vida. De hecho, en ese sentido, Marixa Montero, si no me equivoco, en El Hacer para Transformar, sino en otro libro, en su introducción ella dice que va a trabajar a una población en Venezuela que vive muy cerca del basurero. Y desde su visión y la visión de sus estudiantes universitarios privilegiados, el mayor problema que tenía esa gente era el basurero cerca. Cuando le preguntan a la gente, su mayor problema era la locomoción. Y ellos dicen, pero no se dan cuenta que tiene el basurero al lado. Sí, pero es de ahí donde nosotros sacamos nuestro sustento. La gente que vivía en esa población utilizaba el basurero, ellos reciclaban, sacaban cosas, lo que para otros era basura, para ellos era su sustento. Entonces, todo el trabajo que habían hecho los estudiantes y la misma Marixa Montero se tuvo que transformar en las necesidades de esas personas. Entonces ya, si ustedes viven de ese basurero y no quieren que se cambie el lugar, sino que lo necesitan para subsistir, lo que vamos a transformar son las condiciones en que trabajan, asociarlo, generar una cooperativa, mejorar sus condiciones laborales, evitar que hayan infecciones, y su trabajo cambió totalmente. Ellos iban por un tema y se transformó en otro. Ellos iban para cerrar o cambiar ese basurero y se dieron cuenta que su trabajo tenía que ser otro porque son las propias personas las que tienen que cambiar o transformar su propia realidad, no el psicólogo desde una versión privilegiada. Recuerden que ustedes son estudiantes universitarios y eso dentro de Chile lo hace una élite privilegiada porque pueden estudiar en vez de pueden estudiar y aspirar a un título universitario que muy pocas personas en este país lo tienen. Hay una crítica muy fuerte al poder, o sea, la crítica a los sistemas políticos, a la poca participación. En el caso de Martín Baró, por ejemplo, no solo criticaba al gobierno de El Salvador, criticaba a la guerrilla salvadoreña por el uso de la violencia. O sea, en general hay una crítica al poder porque el poder quiere ejercerse y genera ideologías legitimadoras de los actos más barbáricos. Y ellos lo que plantean es que el poder debía volver a las personas. Y eso está muy relacionado con el motor de su propio cambio. Si yo tengo poder, puedo hacerme cargo de mi propia realidad y cambiar mi propia realidad y no depender del concejal, el alcalde, el diputado, el senador o lo que sea de turno para que me cambie mi realidad. Yo me hago responsable y la voy cambiando. Centrado en la experiencia y la realidad de las comunidades. La mayor crítica que se le hace a las ciencias sociales clásicas es que buscan leyes generales de las personas, o sea, son ahistóricas ya contextuales, o sea, supuestamente lo que Bandura estudió de la violencia en televisión, no importa si el niño es blanco, negro, rosado, amarillo, celeste, si vive en África, si vive en Asia, si vive en Sudamérica, el fenómeno va a ser igual, es acontextual. Ellos hacen una fuerte crítica con eso, por eso todos desarrollaron su propio método en el contexto latinoamericano, y es ahistórico, no importa si el gobierno es democrático, si el gobierno es dictatorial, si estoy en la Roma de Julio César o estoy en el Chile Piñera. Y claramente ellos plantean que todos los procesos tienen lógicas históricas que los justifican, que los facilitan o que van agudizando ciertas lógicas de violencia o de abuso en la historia. O sea, probablemente desde una visión histórica se cuestiona el feminismo, desde una visión historicista y contextual
El feminismo es una realidad que existe en la actualidad por todas las luchas que se dieron anteriormente, o sea, por una mayor concientización, por un mayor proceso de educación de las mujeres, de una pérdida de poder de una élite pequeña, y así una serie de cambios que permitieron que en la actualidad podamos hablar de feminismo. Y finalmente, en general estos autores rompen con la academia y el circuito de publicaciones, no porque no publiquen, no porque no escriban, sino porque plantean que el circuito de publicaciones actual se basa en la idea de citar, citar, citar. O sea, yo creo un marco teórico donde no digo una palabra, simplemente utilizo conectores para decir lo que otros dijeron del mismo tema. Hago un estudio bien pobre, una conclusión de media plana, y eso se publica en revistas y ustedes lo van a poder ver. eh, Cualquier artículo de indexado utiliza esa lógica. Es decir, hablo de cualquier cosa, cito a 50.000 autores, no digo nada yo, hago un marco teórico medio pobre, o sea, perdón, hago un marco metodológico medio pobre, no digo muy bien lo que hago unas conclusiones y la mayoría de los papers no tienen conclusiones de más de una página. Todos estos autores rompen con eso porque lo que plantean es que cualquier investigación tiene que ser significativa para las personas que lo viven. Por tanto, el citar por citar es irrelevante para ellos, más allá de que arman artículos académicos, pero cambian toda la lógica, no le dan importancia a lo que dijo un autor estadounidense sobre el tema, sino que le dan más importancia a lo que dijeron los participantes de una experiencia sobre ese tema. Bueno, hasta ahí, espero que le haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, nos veremos este lunes. Espero que esta corriente le haya gustado. Como dije, a mí personalmente es donde está mi corazoncito, así que tengan una buena tarde. Nuevamente disculparme porque este video va a estar después de las 2 de la tarde, pero espero que la demora valga porque les voy a juntar toda la introducción del libro que les planteé sobre el trabajo de Martín Baró. Saludos y nos vemos el lunes. Hasta luego, chiquillos.